Problema 2.45. Hay la resistencia equivalente en los terminales AB de cada circuito de la figura. Bueno, en este problema nos podemos dar cuenta que la resistencia de 10, 14, 20, 30 están en paralelo. Entonces va a tener el mismo voltaje. Hay que reducir estas. Ya saben. 10 por 40 sobre la suma. 10 más 40 nos da igual a resistencia de 8. Estas dos se resisten de 8. Estas dos. Quiero decir esta que es de 20 y 30. 20 más 30. La resistencia de 12. Estos dos se reduce a una solamente de 12. Estos dos se encuentran igual en paralelo. Hay que reducir esta que sería 8 por 12 sobre 8 más 12. Es igual a 4.8 ohms. Entonces ya tenemos esto reduciendo a sola resistencia. Eso ya se desaparece, que sería de 4.8. Nos damos cuenta que esas tres se encuentran en serie, la de 50, la de 5 y la de 48. Entonces la resistencia equivalente total va a ser igual a la suma 4.8 más 5 más 50. Y eso va a tener que ser igual a 59.8 ohms. Ahora sí, siguiente inciso. En este caso, si nos damos cuenta, la resistencia de 12 con la de sexta están en paralelo. Si nosotros pusiéramos nuestra tierra aquí y medimos el voltaje de este punto a este punto, van a tener el mismo voltaje si recorremos por la resistencia de 12 o si recorremos por la de 60. Tienen el mismo nodo, estas dos y estas dos que se unen al mismo nodo. Bueno, entonces hacemos la resistencia de 12 por 60 sobre la suma 12 más 60. Pues nos da una resistencia de 10 ohms. ¿Cómo se representa esa resistencia? Bueno, vamos a hacer el dibujo. Estas dos resistencias ya se representan de esta manera. O también se puede representar así, hacia arriba. Y ese gusto, pero nos podemos dar cuenta que esos dos van a encontrar en serie. Ya sean así o así, los dos van a tener la misma corriente. Entonces estas dos se reducen a una solamente de 30. Bueno, y nos damos cuenta que de esta de 30 con la de 30 están en paralelo. Entonces se puede reducir. Sería 30 por 30 sobre la suma 30 más 30. Eso nos da un valor de 15. Estos dos ya se redujo a uno. Solamente de 15. Entonces, este circuito ya se representa. Esto ya es de 15. Ten en cuenta que aquí tenemos otra resistencia, que es de 5. Y acá abajo tenemos otra, que es de 15. Ahora sí, ya tenemos así. Si nos damos cuenta, esta resistencia con esta están en serie, ya que tiene la misma corriente. En estos dos va a circular la misma corriente. Entonces podemos reducir estos dos. Nos da una resistencia de un total de 25. Esas dos ya quedaría
25. Ahora sí. Estas dos son de 25. Estas dos ya están en paralelo. Entonces para 25 por 25 sobre 25 más 25. Con las resistencias son del mismo valor. La resistencia equivalente va a ser la mitad. 12.5. Ya para hacerlo más rápido sería. Ahora sí, ya nos quedaría una resistencia solamente de ese lado. De 12.5. Ahora sí, esas tres se encuentran en serie. Entonces la resistencia equivalente total va a ser la resistencia de 5 más la de 12.5 más la resistencia de 15. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 32.5 ohms. Siguiente problema. 2.46. Hay I en el circuito de la figura. Hay que hallar la corriente I que pasa en este circuito. Bueno, en este caso hay que reducir todas las resistencias a una resistencia equivalente, ya que nos da el voltaje. Y si tenemos la resistencia equivalente, ya podemos calcular la corriente. En este caso, estas dos se encuentran en paralelo. Hay que reducirla a una. Sería la multiplicación de las dos, que sería 20 por 5 sobre la suma de 2. 20 más 5. Nos da una resistencia de 4. Esas dos ya desaparecen. Estas tres se encuentran en paralelo. Hay que reducirla. Esta y esta están en paralelo. Como tienen el mismo valor, la resistencia equivalente sería la mitad. 7.5 de estas dos. 7.5. Ahora sí, 7.5 con la de 15 están en paralelo. Por 7.5 por 15 más 7.5 más 15 nos da un valor de 5. Entonces esas tres nos va a resultar una resistencia de 5. Esas dos están en paralelo, hay que reducirlas. Sería 24 por 8 sobre la suma. 24 más 8 nos da un valor de 6. Desaparece. Ahora sí, estas de 4 con la de 4, con la de 5, con la de 6 están en serie. Entonces la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de esas. Sería 4 más 4, 4 más 4 más 5 más 6. Nos da una resistencia equivalente de... Entonces la suma de 4 más 4 más 5 más 5 más 6 nos da una resistencia equivalente de 24 ohms. Ahora sí, ya tenemos la resistencia equivalente. Entonces nuestro circuito nos quedaría nuestra fuente de 48 volts y nuestra resistencia de 24. Y esa va a ser la corriente I. Entonces ya tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces podemos calcular directamente que la corriente va a ser igual a voltaje 48 sobre la resistencia 24 y va a ser igual a 2 amperes. 2.47. Hay la resistencia equivalente RAB en el circuito de la figura. Bueno, en este problema, si nos damos cuenta, es un poquito enredado el circuito, pero supongamos poner nuestra tierra de este lado. Ok, medimos voltaje de este punto a este punto. Y si recorremos esta parte, va a ser el mismo voltaje que recorrer de esta parte. Entonces estas dos se encuentran en paralelo. Es el mismo caso de estas y esta. Medimos el voltaje de ese punto a tierra. Lo recorremos por este circuito y nos va a dar el mismo voltaje que recorrerlo de ese lado. Estas dos están en paralelo y estas dos igual. Entonces hay que reducir esa. Sería 5 por 20 sobre la suma. 5 más 20 nos da igual a una resistencia de 4.
de estos dos. En el caso de estos dos, sería 6 por 3 sobre la suma. 6 más 3 nos da un valor de 2. Ahora sí. Hay que representar cómo se vería este circuito. Entonces, este circuito se puede ver de la siguiente manera. Es una resistencia de 8. Esta es la de 10. La que calculamos de 4. Esta es la de 2. Ok. Ahora sí, como tenemos nuestro circuito, esas 4 resistencias ya se encuentran en serie. Entonces, la sumatoria va a ser la resistencia equivalente. Bueno, en este caso sería resistencia AB. Va a ser igual la suma de estas 4. Sería 4 más 10 más 8 más 2. Nos da un valor de 24 ohms. Bueno, con eso se resuelve el problema.